Me llamo Aide Rajoy. Yo nací un 6 de enero del año 45, el año que terminó la guerra. Pienso que por eso ya vine asignada con ese deseo de paz y de no violencia. Y como nací un 6 de enero, también me pusieron de sobrenombre Negrita. Es decir, todos mis familiares, mis amigos de antes me conocen así. Pero cuando entré al profesorado pasé a ser Aide, y desde entonces soy Aide, mi nombre verdadero. Nací en Bellavista, en mis primeros años estuve en Bellavista. Y bueno, después como mi padre se trasladó para trabajar acá, mientras él estaba acá haciendo el servicio, porque como él era muy patriota, a pesar de que ya tenía hijos, él no quería dejar el servicio, hizo el servicio, quedó enganchado en el ejército y bueno, siguió. Y mientras tanto nosotros seguíamos, yo ya tenía una hermana, la que después fue doctora, por ahí está la foto de ella, que se murió hace 6 años, pobre. Y entonces vivíamos allá con mamá o con mis abuelos, con mis tíos, eso es un recuerdo imborrable porque yo digo que lo mejor de mi infancia lo pasé en Bellavista. Y después el resto estábamos acá en Goya. Crecí con un padre muy adicto a la lectura. Papá se leía todas las novelas policiales de cowboy que entonces, hace tantísimos años, estaban de moda, yo no sé ahora. Y de paso, él me enseñó a leer sin que yo vaya a la escuela. Y me enseñó a leer y a escribir. Entonces yo para los 5 años yo ya sabía leer y ya sabía escribir. Y me traía pilas de libros, libritos de cuento, entonces compraba su novela y me traía los libros de cuentos. Y él tenía un sillón, se sentaba después que venía de su trabajo, que se bañaba, se sentaba y él me fabricó una sillita. Yo me sentaba al lado de él leía sus novelas, yo leía mis libritos. Primero antes de que yo aprenda a leer, él me los leía. Tenía esa santa paciencia de sentarse a leer los libros y me iba enseñando. Y cuando yo aprendí a leer, entonces leíamos juntos. Nos pasábamos así el tiempo leyendo. En ese tiempo, bueno, inventaba canciones, inventaba poesías. Y ya tenía 6 años, 7 años. Y me acuerdo que en el fondo de la casa donde nosotros vivíamos, que alquilábamos una casa, y ya éramos unos cuantos hermanos, había un enorme paraíso. Nosotros convivíamos, patio de por medio, con los dueños de la casa donde alquilábamos. Un enorme paraíso. Y yo me subía, me perdía, digamos así, por un momento, que mi mamá quería saber dónde diablo estaba metida, y yo estaba subida en lo más alto del paraíso, cantando, recitando o inventando historias. Tuve una abuela que para mí fue fundamental porque hasta el día de hoy yo la recuerdo como, para mí es como que esa abuela no se murió nunca. Porque con ella aprendí todo lo relacionado con los mitos, con las leyendas de nuestra zona. También con un sentido cristiano, no ese sentido religioso de la misa de todos los días, sino con un sentido como trascendente de la religión. Eso me lo enseñó ella. Y ella apenas había hecho hasta 3er grado, ¿eh? O sea que, y hablaba muy bien el guaraní. Yo no aprendí a hablar guaraní porque eran tiempos en que hablar el guaraní era de indios, de gente atrasada, y mi padre quería evolucionar, digamos, entonces no permitía que hable guaraní. En mi casa todo hablaba, mi padre hablaba perfecto. Como yo sabía leer y me aburría terriblemente, porque tuve que hacer 2 veces, porque cuando tenía 5 años no se podía, no había jardín en la escuelita pobre que nosotros vivíamos, donde ya prácticamente se terminaba. Hoy está adentro, pero nosotros vivíamos en los barrios. Entonces me pusieron en 1er grado, pero no, yo estaba en 1er grado, pero no estaba dentro de las planillas ni nada porque no tenía la edad. Por supuesto que al año siguiente, cuando tuve que comenzar realmente el 1er grado con los 6 años, sabía todo y me aburría. Entonces, ¿qué hacía la maestra para que yo me entretenga y no le alborote el grado? Me tenía de ayudante. Ella me hacía leer y hacía que yo le enseñe a mis compañeritos que no sabían leer. La secundaria no fue muy agradable para mí, pero sí tengo un recuerdo que es el que influyó terriblemente en mí,
que es el de haber dado literatura con Nubia Mendía. Ella fue la que a mí me abrió ese deseo de ir más allá. Yo no quise ser maestra, yo terminé en el Colegio Nacional. No quería ser maestra porque yo no me veía enseñando niños. Mi idea era estudiar literatura y saber más de literatura. Y bueno, terminé siendo profesora y enseñando. Mi experiencia, como para que se me despierte eso de seguir enseñando, fue cuando me llamaron para hacer una suplencia de unos días. Yo ni siquiera pensaba trabajar, te digo, pero me fui para ver cómo era la cosa. No tenía experiencia, no era maestra, porque en esos tiempos, en quinto año, te recibías de maestra en la escuela normal. Y me gustó la relación con el alumno, me gustó la relación con el adolescente, con el joven. Es como que me volví a ver yo otra vez adolescente, pero bajo otras circunstancias. Eso me pasó. Y a partir de ahí, bueno, después me llamaron a otra escuela y después resultó que de una suplencia de pocos días terminé trabajando en 5 escuelas, hasta quedar solamente con Alberti. Y descubrí esa pasión, la pasión por la literatura, a pesar de que la lengua es lo más importante. Si no manejas la lengua no podéis manejar el resto, pero es la literatura, es lo que dicen los autores, lo que está más allá de la letra es lo que me apasiona. Y eso es lo que yo intenté siempre transmitirle a mis alumnos, que vean que no es solamente letra muerta, sino que detrás de eso hay toda una vida, hay todo un sentimiento, hay toda una emoción que uno tiene que ir descubriendo y que a veces es expresión de lo que uno mismo siente, pero que a veces no lo puedes decir, no tenés a veces forma porque no encontrás las palabras. Y cuando lees eso decís, pero caramba, sí, esto es lo que yo siento, sí, esto es lo que yo quiero decir. Descubrí adentro una pasión. Pero no era solo la vocación de irme a dar clases, sino era algo más, algo como que yo quería que ese alumno también desarrolle su intelecto, su persona, sus capacidades, su talento para ser cada día mejor y interesarse cada vez más por lo demás. Yo siempre traté de dar a mis alumnos, primero que me guste. Si no me gusta, digo, no me gusta a mí, ¿cómo puedo pretender que le guste a ellos? Pero viste que hay lecturas que son obligatorias. Entonces decía, bueno, le voy a dar otra cosa que despierte el amor por la lectura para volver a esto, que es obligación. Tuve excelentes profesores. Yo creo que soy un producto de esos profesores. Amén de traer ya la inclinación, de tener ese deseo de leer, porque mi vida gira en torno a la lectura. Yo, como te decía, yo le decía a Lilian, yo no sé hacer otra cosa. Trabajar con profesores que venían con otra mentalidad, con una mentalidad abierta, con una mentalidad en la cual te daba una cierta libertad para pensar, para decidir, no esa estructura que teníamos en la escuela secundaria, el cual el profesor se paraba, abría la libretita y empezaba a llamar y bueno, vos tenías que pasar a alargar todo lo que tragaste el día anterior. No, acá no, era cuestión de pensar, y si te parecía o no te parecía y qué pensabas de esto. Y eso para mí fue fabuloso. Yo la tuve a Leonor Usín, que tenía sus días y había que entenderla, pero era muy excelente. La tuve a Marta Rossetti, griego, que despertó en mí la pasión por el griego, por todo lo que sea la Grecia antigua. No la tuve a Nubia en el profesorado, la tuve en la secundaria. No sé por qué no estuvo. Y fueron esas 2 profesoras las que más me marcaron. Que si hoy a mí me dicen, vos querés venir a dar 2 horitas, 3 horitas, gratis, me voy. El profesorado yo extraño mucho. Y tal vez porque la relación ya es diferente, los alumnos ya vienen con otros intereses. Puedo dar... Yo di literatura, todas las distintas literaturas, argentina, española, hispanoamericana, bueno, alemana, inglesa, italiana, francesa, y todas las literaturas.
y también tuve la parte de tecnicatura que di lengua. Entonces, el poder dar eso que a mí me gustaba, que es literatura, es enseñar, leer, analizar e interpretar a esos autores maravillosos, es para mí la gloria. Yo llegaba a la tarde y ya preparaba la mañana y al otro día, ya temprano, ya me iba porque era como una necesidad. Esa necesidad me duró como 2 años después que me jubilé y hasta hoy extraño. Entre las diapositivas veo docentes que todavía, a pesar de todo y contra todo, arremeten y siguen enseñando, a veces en situaciones que no son justamente las mejores, con toda la problemática de la violencia que hay en los cursos, en la sociedad misma, siguen. La falencia me parece que empieza en los hogares y se transmite a las escuelas, y los chicos vienen de los hogares sin un límite, sin una dirección, sin alguien que los dirija, le controle un poco qué estudia, qué no estudia, si va, a dónde va, a ver tu carpeta, a ver qué calificación sacaste, por qué sacaste esta calificación. Hay un descontrol por parte del hogar que no puede suplir el docente. Y después el otro tema que me parece es los contenidos. Para mí los contenidos están muy pobretones. Eso se nota en las carpetas que se compran, que venden editadas ya. Mucho dibujito, mucho jolgorio, pero poco contenido. Yo creo que tendría que haber más, insistir más. Todo en el intelecto y en el interior del chico, para mantenerlo ocupado. Porque creo que una de las cosas que hace que la problemática en el aula es que el chico está muy desocupado. Si vos le haces trabajar, con trabajo que le interese, obvio, porque si le estás dando cosas que lo está aburriendo, no hace. Pero si vos le buscas la vuelta con trabajo que le interese, el chico no te va a hacer lío en el salón. Te hace lío porque está todo mal. La escritura es lo más importante, porque ¿cómo expreso lo que siento si no es a través de la escritura? Yo en este momento estoy hablando más de lo que suelo hablar. Aclaro que vos que me conocés. Estoy hablando demasiado, ¿no? O sea, yo me estoy desconociendo, porque en realidad soy una persona más bien parca, me cuesta expresarme, pero no en la escritura. A mí la escritura me resulta fácil. Es un medio que yo tengo para poder expresarme con facilidad. O sea que para mí es imprescindible. No puedes desligar la lectura de la escritura, las dos cosas van de la mano. Y si querés escribir bien, tenés que leer mucho. No hay otro. Me parece que la poesía es donde aparece toda la sensibilidad del poeta y de la persona, en una forma, no sé si más rápida, porque no digo simple, porque es difícil la poesía, pero una forma más rápida de expresar lo que uno siente. Yo creo que en la poesía uno se desnuda más. Por lo menos es lo que yo veo en los autores. Yo cuando leo a los autores, noto que en la poesía está el yo de ellos, está la esencia de ellos, que no veo, por ejemplo, en la narrativa. Entonces, tal vez por ahí me da más por la poesía, no sé. Goya es todo. Goya me dio mis hermanos, porque nosotros 3 nacimos en Bellavista, pero el resto somos 8 hermanos, todos nacieron acá. Me dio la educación, me dio mi trabajo, me dio a mis alumnos, me dio a mi esposo, que está ahí sentado, me dio a mis hijos, me dio a mis amigos, me dio todo. Goya es todo para mí. Mi Goya, eres parte de mis sueños infinitos, de mis recuerdos de infancia pueblerina, de mis ansias rotas que acunó la nostalgia, de todo lo que vivo y lo que evoco. Te amo, Goya, porque eres distinta a todas las otras ciudades de mi Argentina hermosa. Tu orfandad fue arroyo de palomas, con coro de zorzales en las horas del crepúsculo. Te meció el oleaje del padre de las aguas, este oscuro Paraná, que a veces es tan bravo, este río de sementeras, surubí y cantos,
que nos enseña que nunca debemos obligarnos. Tú eres todo, ciudad de mis amores. El que trabaja madrugando una esperanza, la juventud que bulle ansiosa por tus calles y tus nobles docentes, orfebres de ilusión. Oh, cuánto te amo, ciudad que no te olvido. Amo tu cielo rosado de lapachos, tu silencio en las horas del descanso y tus siestas de estío llameantes de chivatos. Amo tus barrios, tus noches estrelladas, tu sol radiante, como la fe de tu gente que ruega incesante a la bondad infinita para que no falte el pan, la paz ni el trabajo. Ahí está expresado mi amor por Goya. Es lo que yo pienso que esas son nuestras verdaderas raíces, que no las debemos perder. Porque si perdemos eso, estamos medio como perdidos. No sé, para mí lo regional está primero. Todo esto es una enorme región, por supuesto, toda Latinoamérica es la gran región. Pero lo nuestro, lo correntino acá, eso es algo que está muy prendido en mi persona. Yo respeto mucho al paisano correntino con su esfuerzo cotidiano para sobrevivir, a veces con la naturaleza que a veces es tan feroz en situaciones, a veces con tantas inundaciones, a veces con unas sequías feroces, con problemas que tienen. Ese aferrarse a la tierra, aferrarse a sus creencias, a pesar de todo y contra todo, porque todos sabemos cómo nos avanzan de mil maneras. Sin embargo, seguir, y que yo creo que tendría que enseñarse mucho más en las escuelas, que no se enseña. Todo progreso, todo cambio trae esto. O hay cosas que se mantienen, que están bien, cosas... Yo creo que a veces lo que sucede es que si vamos a la Argentina, precisamente a la Argentina, nosotros hemos salido de un proceso de opresión tan grande, que todos sabemos cuáles fueron, la época de los militares, y cuando eso se liberó, pasamos al otro extremo, por momentos ya un libertinaje, porque no sabemos medir, porque como nos ha costado tantos años vivir en libertad, la libertad cuesta, la libertad responsable, la libertad de respetar al otro, la libertad de saber que mi límite termina donde empieza el derecho del otro, eso nos cuesta muchísimo. Y yo veo eso mucho en los jóvenes, posiblemente porque esta juventud viene herederos de una generación que fue muy oprimida. No creo que estemos peor que antes, creo que estamos transitando un camino que nos va a costar mucho, sí. Nos va a costar años acostumbrarnos a vivir en libertad. Bueno, mi mensaje es a todos. Primero quiero mandarle un abrazo y un agradecimiento a todos los que fueron mis alumnos, de todas las escuelas. Porque tuve alumnos de todos los niveles, de todos los estratos sociales, a todos los quise por igual, a todos los traté igual. Y a todos traté de transmitirles lo que yo tenía, lo que yo sabía, para que sean personas de bien y de provecho, para ellos y para la sociedad. Y el mensaje que le puedo dejar es que la única forma de crecer, la única forma de ser libre, la única forma de salir adelante es estudiando. Hay que estudiar, hay que ir a las escuelas, hay que educarse, porque la educación es lo único que te saca de todos los problemas. Mandela, cuando fue presidente, le preguntaron ¿y qué va a hacer? Y fundar escuela, porque somos muy pobres. O sea, de la pobreza solo se sale con la educación. Hay que ir, hay que educarse, hay que leer, pero hay que leer libros. Yo, discúlpenme, la tecnología es interesante, pero yo quiero libritos de papel donde puedo volver la hojita para atrás, puedo marcar, puedo leer autores interesantes y escribir. Escribir al principio te va a salir mal, pero después con el tiempo vas a ir mejorando. La escritura y la lectura van de la mano. Solo así se puede llegar a ser libre realmente, a depender de uno mismo, no depender de otro.